Sean bienvenidos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión hablaremos de la segunda parte del tema, la formación de los imperios coloniales de 1870 a 1914. Nosotros estamos considerando tres grandes periodos de análisis: el equilibrio europeo de la era Bismarck de 1870 a 1890. La apertura a la política mundial entre 1890 y 1904 y los imperialismos nacionalistas entre 1905 y 1914. En esta ocasión tocaremos la segunda parte del equilibrio europeo de la era Bismarck. Bien, bueno, ya vimos en un anterior video a dos imperios en pugna, Inglaterra y Rusia. Vimos la crisis otomana en los Balcanes, que va a crear varios estados allá. Va a movilizar a las grandes potencias en un sistema de alianzas. Y ahora veremos el reparto de África. Bien. Empezaremos hablando el tema de África, viendo el mapa de cómo estaba este continente en 1860. Ustedes notarán que algunos lugares están pintados en color, que son aquellos lugares ocupados por las potencias europeas. Consideraremos al Imperio Otomano como una potencia europea también. Vemos también los grandes estados africanos que había, y en blanco los territorios donde había pequeñísimos estados africanos, por así decirlo. Bien, entonces vamos a ir resaltando algunas zonas. Empezaremos mencionando que, como ya les había comentado, que en la parte norte había algunos estados africanos independientes, Algeria, Marruecos, y también tenemos los territorios controlados por el Imperio Otomano, que serían la Tripolitania, Egipto, Túnez o Tunisia. Luego tenemos al estado de Abisinia, un país africano independiente que ahora se llama Etiopía. ¿Bien? Tenemos en el sur de África a dos repúblicas holandesas o pobladas por holandeses, que son las repúblicas de Orange y Transvaal. Tenemos una pequeña presencia, aunque muy antigua presencia, de portugueses en lo que es Angola y en Mozambique. De hecho, iban ya casi 4 siglos de presencia europea en esa región. También tenemos un poquito de presencia española en las islas de Fernando Poo, Annobón y Pagalu. Bien. Tenemos también, ahí en las Islas Canarias. Bien. Luego tenemos un poquito de presencia francesa en Gabón y en Algeria. Y ahí nos estamos olvidando de un poquito o muchito de presencia inglesa en el sur de África, en la colonia del Cabo y en Natal. Bien. Como ustedes verán, la presencia europea en África era realmente muy escasa para el año 1860. Y vamos a ver cómo brevemente, en pocos años, esa situación va a cambiar de forma radical. Bien, vamos a empezar viendo el desarrollo de las acciones de la ocupación del África. Perdón, ahí tenemos resaltadas las posesiones portuguesas que ya les detallaba antes, que son Mozambique, Angola, las islas de Fernando Poo y las de Guinea-Bissau. Tenemos a Francia, que está ocupando Senegal, la sierra, bueno, prácticamente un poquito de la Sierra Leona, la desembocadura en la región occidental de África. También tenemos Gabón y Algeria. Luego tenemos la presencia británica en la colonia del Cabo, en Egipto, como veremos un poco después, y la intención de crecer hacia el sur. Y como les comentaba, era realmente escasa la presencia europea hasta 1860. Bien, y aquí tenemos nosotros un mapa de lo que va a pasar 25 años después.
donde África está completamente loteada, por así decirlo, ¿no? Completamente ocupada por las potencias, o casi completamente ocupada por las potencias europeas. Bien, veamos cómo se produce esta ocupación. Empezaremos diciendo que Argelia estaba ocupada por los franceses. No olvidemos que justo al otro lado del mar Mediterráneo se encuentra Francia. Francia estaba acá arriba, ¿no? Y, perdón, acá arriba, ahí, ¿bien? Entonces, ¿qué hizo Francia? Francia era un país poderoso, entonces cruzó el mar y ocupó la región de Argelia. Solamente que recuerden ustedes que en el anterior video habíamos mencionado que había perdido la guerra contra los alemanes, ¿no es cierto? Había perdido la guerra contra los alemanes y entonces el año 1871 Francia se encontraba derrotada. Y eso aprovechan los habitantes de Argelia para sublevarse entre el año 1871 y 1872. Pero una vez que Francia firma la paz con Alemania, inmediatamente envía tropas que reconquistan la región. Bien. En 1876, los británicos ocupan una parte de Somalia. Bien. No se olviden que ellos estaban con el temor de que los rusos lleguen a las aguas abiertas, entonces estaban ya ocupando Chipre, que aparece en el mapa, en esta región. Fíjense esta isla del Mediterráneo, Chipre, pintada de color azul, y la llegada de los británicos a Somalia. ¿Para qué? Para controlar el canal de Suez y el estrecho de Adén, ¿no? En caso de que los rusos salieran al mar Mediterráneo, podrían detenerlos en Gibraltar, en el canal de Suez y en último extremo en el estrecho de Adén, ¿no? Entonces era una estrategia británica de neutralizar a los rusos, ¿no? Bien, bueno, continuemos con el avance de los europeos. En 1881, o sea, 10 años después de tener graves problemas en Argelia, los franceses conquistan Túnez, que se encuentra en esta región del Mediterráneo, y empiezan a expandirse hacia el Sahara. Empiezan a ocupar el territorio y ustedes comprenderán que básicamente no había muchos pueblos que pudieran, no había prácticamente pueblos que pudieran oponerse a los franceses en esa región, porque los franceses eran uno de los países más poderosos del mundo y los pueblos beduinos que se encontraban en esa región realmente no tenían la tecnología para poder enfrentar a los franceses. Bien, entonces ahora vamos a ver qué ocurre después. Los británicos deciden hacer en 1882 la ocupación temporal de Egipto. Sucede que los turcos habían sido salvados por los británicos. ¿Se acuerdan ustedes en el anterior video? Prácticamente estaba a punto de desaparecer su estado hasta que los británicos hacen conferencias diplomáticas que logran resolver la crítica situación militar que tenían. Y los británicos deciden seguir apoyando a los turcos a condición de que en caso de que los rusos se descontrolen, ¿no? Ellos ocuparían Egipto. Y de hecho, el año 1882 deciden ocuparlo temporalmente ante una amenaza rusa, pero se van a quedar ahí más de 70 años, o sea, su ocupación temporal ya llegó a ser definitiva a la larga. Bueno, los ingleses, después de ocupar Egipto, deciden meterse al corazón del África, igual que estaban haciendo los franceses, y se extienden hacia Sudán. Y el año 1885 llegan hasta Jartum, y allá se produce una gran insurrección anti-europea, liderada por un líder, valga la redundancia, que era entre religioso y militar, al que le llamaban el Mahdi, el cual logra reunir un enorme ejército de musulmanes que logran cercar a las tropas británicas y las exterminan por completo en la batalla de Jartum.
y a partir de eso se forma un gran estado islámico, digámoslo así, en la parte del Sudán y el Alto Egipto, Alto Nilo. Y bueno, logran vencer completamente a los británicos y empiezan a expandirse, pero en ese momento muere el Mahdi, ¿no? Y al no tener un líder, esta rebelión va a ir diluyéndose poco a poco, ¿no? De todas maneras, fue la primera gran derrota de los europeos en África. ¿Bien? Continuando y haciendo un gran salto, nos vamos ahora a Sudáfrica, al sur del continente, que no aparece en este mapa y ahora va a aparecer ahí. ¿Bien? Nosotros recordamos que en esta época los británicos tienen el control de lo que está con los círculos anaranjados, ¿ya? Y ya les había mencionado que existían dos repúblicas holandesas, Orange y Transvaal. Tenemos acá como parte de la identidad cultural de estos pueblos que en sus banderas estaba incluida la bandera de Holanda, ¿no? Ellos hablaban holandés, que después va a convertirse en un dialecto afrikaans, que es un derivado del holandés, ¿ya? Pero podríamos decir que son colonos blancos que controlan un territorio poblado mayoritariamente por pueblos negroides africanos, ¿no? Bien, bueno, pero volviendo a nuestra explicación de la presencia europea, nosotros encontramos que los británicos están ocupando los territorios de la colonia del Cabo, que está con la bandera británica, y se van extendiendo por los territorios de Natal. Bien, y para desgracia de los habitantes de Orange, en sus tierras se descubre oro en abundancia, ¿no? Y para rematar, si no me equivoco, también diamantes. Entonces, lo que sería una bendición se convierte en una maldición porque los británicos deciden apoderarse y controlar eso, ¿no? Bien, entonces, el año 1872 invaden Orange, ¿no? Pero no logran conquistarlo, ¿no? Los holandeses se defienden bastante bien y vamos a explicar un poco cómo lo logran. Pues los holandeses lo que van a hacer es camuflarse. Se daban cuenta que con un solo rifle de repetición y un tirador bien oculto podían disparar desde muy lejos a blancos visibles. Y en esa época los británicos iban con unos vistosos uniformes rojos, con unos sombreros enormes, ¿no? Y con sus bayonetas que brillaban a la luz del sol, entonces prácticamente desde kilómetros de distancia eran fáciles de distinguir. Y además iban con sus bandas tocando por si faltara algo, digamos, ¿no? En cambio, los holandeses, obviamente, lo que contaban era camuflarse en la sabana. Entonces, ¿qué hacían ellos? Usaban ropa de color caqui, café con leche, más o menos como la pared que tengo detrás mío, y no hacían ningún ruido y desde muy lejos apuntaban y disparaban y después escapaban, ¿no? Y pues era muy difícil de que los británicos se dieran cuenta de dónde vino el disparo y agarraran a uno que otro. Iban sufriendo bajas poco a poco. Y de esa manera, con una estrategia de gran desgaste, lograron vencer a los británicos. ¿Bien? Mientras tanto, los británicos van a ir sometiendo a otros pueblos nativos para prácticamente rodear a las repúblicas de Orange y Transvaal. Así que en 1871 van a ocupar los pueblos cercanos a la República de Orange. En 1877 van a ocupar toda la costa oriental de Sudáfrica. Y van a empezar en 1888 a expandirse hacia el norte, hacia lo que se va a llamar la colonia de Rhodesia y que actualmente corresponde a Zimbabue, ¿no? Bien, entonces van a ir los ingleses ocupando y controlando el territorio, rodeando a estas repúblicas holandesas que finalmente van a quedar como espacios mediterráneos. Bien, bueno, el año 1877 los ingleses atacan a la República de Transvaal y logran conquistarla, de tal forma que Orange queda completamente rodeada. Bien, pero
contra todo pronóstico, dado que Inglaterra era el país más poderoso del mundo de su época, ¿no? Ya les he dicho que tenía el ejército más eficiente, que tenía una flota muy poderosa y obviamente el controlar los espacios marítimos también se debe a su gran dominio del mar, incontestable, ¿no? Pero en 1880, Transvaal inicia su guerra de independencia con ayuda de Orange y logran vencer a los británicos, ¿no? Nuevamente utilizan la estrategia del camuflaje y logran derrotarlos, ¿no? Para Inglaterra fue una gran vergüenza a nivel mundial porque ellos se jactaban de ser el país más poderoso del mundo. Y un pequeñísimo país mediterráneo en una zona de sabana, digamos, no especialmente con grandes accidentes geográficos infranqueables, sino más bien un terreno más bien llano y abierto, habían logrado vencer al mejor ejército del mundo, ¿no? Y además los británicos seguían sin poder apoderarse de las fabulosas minas de oro, ¿no? Entonces era realmente desesperante para ellos, ¿no? Bien, volvamos al continente entero, ¿no? Ya tenemos los territorios que han ido ocupando los franceses y aquí resaltados en azul, y ahora vemos en color amarillo al centro del África, un lugar que va a explorar lo que se va a llamar la Asociación Africana Internacional. Sucede que en estos años, inclusive ya desde mediados del siglo XIX, se empezó a combatir el tráfico de esclavos, o sea, ya no solo con palabras, sino con hechos, ¿bien? Pero en esa zona central del África seguía habiendo una cantidad importante de esclavos. Todavía había esclavos. Entonces se crea una asociación que llegue al África, la explore, identifique sus recursos económicos, se evangelice a los indígenas para que ya dejen de guerrear unos con otros. Y el objetivo de esta asociación internacional era que este proceso se haga de una forma, digamos, sin injerencia política de los estados europeos, ¿no? De tal forma que no se replique lo que estaba pasando en los Balcanes, es decir, que se lleve, por así decir, los beneficios de la civilización al África, se establezca un conocimiento de la zona para que se establezca comercio con esa región y que no haya una conquista del territorio, ¿no? Bueno, eso era lo fundamental. Pero lo que sucede es que hubo problemas en la sucesión al trono de Rusia porque el zar fue asesinado. Y el rey de Bélgica tenía lejanas pretensiones al trono de Rusia, ¿no? Y dada digamos, el que podía conseguir un apoyo de Inglaterra o de otros países y desencadenar una guerra fuerte. Entonces le dieron al rey de Bélgica como indemnización a cambio de que renuncie a cualquier pretensión al trono de Rusia, el territorio que está marcado en amarillo. Se lo dieron como un dominio personal, es decir, no va a ser de tu país, Bélgica, es tuyo, solo de ti, como rey y nada más, ¿no? Y se basaban en que Bélgica era un país realmente muy pequeñito, que no tenía un poderío militar como para hacer frente a ningún otro país europeo. Y entonces dejarlo en manos de este rey de Bélgica era como dejarlo neutral, así, ¿no? Bien, entonces se va justamente a explorar la región, va a haber muchos exploradores, se va a hacer contacto con distintos pueblos, específicamente se les va a pedir que se suspenda la esclavitud, que se hagan tratos comerciales con los europeos, poco a poco se va a ocupar de esa manera el centro de África. Bien, mientras tanto, Francia, que había sido derrotada, como ya hemos visto, en la guerra contra Alemania, va a empezar a ocupar el África, ¿no? Va a empezar a expandirse rumbo al centro del África, tratando de ocupar la mayor cantidad de territorio posible, tratando de llegar hasta el centro. Se expande a través del desierto del Sáhara hasta el sur, desde Argelia, y llegando al río Níger o Níger, que significa negro en latín, va a ir siguiendo el curso del río tratando de llegar hasta la desembocadura del mismo y obviamente enlazar con los exploradores o con
conquistadores que están avanzando por el norte. Bien. Mientras tanto, Gran Bretaña, que se da cuenta del interés francés en la región, decide llegar directamente hacia las regiones de Guinea y a la desembocadura del río Níger y empieza a conquistar un territorio que se va a llamar Nigeria, que va a resultar ser una de las regiones más ricas del África, porque tiene oro en abundancia, tiene petróleo en abundancia, tiene diamantes en abundancia, o sea, tiene la mayor cantidad de riquezas, ¿no? Bueno, por otra parte, van a ir extendiéndose desde el sur, desde los territorios de lo que va a ser la Rodesia, creciendo hacia el norte y llegando prácticamente hasta el territorio explorado por la Asociación Africana Internacional. En esto, al expandirse en esa región, estaban ocupando un territorio que nominalmente le pertenecía a Portugal, porque Portugal estaba con presencia tanto en Angola como en Mozambique. Había conseguido por documentos firmados con Inglaterra mediante tratados que ese territorio iba a ser para ellos, para los portugueses y no para los ingleses. Pero a la hora de la hora, el interés por las riquezas y los recursos pesó más. Y los portugueses quedaron, por así decirlo, con los crespos hechos, porque realmente no tenían un poderío como para hacer frente a Inglaterra y decirles no. ¿Bien? Bueno, mientras tanto, en 1882 llegan los alemanes. Bien, ya estaba formado el Segundo Imperio Alemán. Estamos viendo que prácticamente 10 años después de haber fundado su país, al darse cuenta que en África hay abundantes recursos que pueden alimentar su industria, deciden mandar exploradores que llegan a varias zonas, llegan al Togo, llegan al Camerún, llegan a lo que va a ser el África Oriental Alemana y a la región de Namibia. ¿Bien? Entonces exploran esas regiones. Iban así, ¿cómo hacían los europeos para ocupar esos territorios? Se hacían tratos con las tribus que iban encontrando, ¿no? Decían, queremos ser sus amigos, por las buenas o por las malas, ¿no? Si era por las buenas, entonces aceptaban los tratos comerciales con los europeos, aceptaban que se iba a suspender el tráfico de esclavos, empezaban a llegar misioneros, empezaban a llegar profesores y técnicos y de esa manera iban empezando a recibir educación, pero también al mismo tiempo los indígenas, es decir, los africanos, eran usados como mano de obra, ¿no? Bien, entonces aquí en África sí se produjo verdaderamente un proceso de colonización, donde se empezó a utilizar en muchos casos de forma bastante abusiva a la mano de obra indígena y obviamente al que no quería le metían balazo, ¿no? O torturas y bueno, en todo caso, también se han producido algunos genocidios, ¿no? Por ejemplo, en la región de Namibia se exterminó una etnia entera porque es una región desértica, privándole del acceso al agua, ¿no? Entonces murieron decenas de miles, ¿no? Porque no podían acceder al agua. Entonces, también en la zona en amarilla, paradójicamente, se llegó a hacer una explotación bastante intensa de la mano de obra y algunas fuentes indican que millones murieron a causa de la explotación laboral, ¿no? Considero que eso todavía no está suficientemente investigado, pero no cabe la menor duda de que fue un proceso de conquista y colonización muchísimo más cruento que el de la conquista de América. Bien, bueno, continuando con nuestro tema, vamos a decir que a estas alturas, fíjense, 1882, la conquista del África está en plena marcha y está avanzando a paso veloz, ¿no? Se está conquistando, ocupando bastantes regiones y obviamente eran casi cañones y ametralladoras y rifles contra armas, arcos y flechas y lanzas, ¿no? O sea, no había comparación desde el punto de vista militar. Bueno, ¿qué va a pasar después? Los franceses van a continuar su expansión por el Sahara, como ustedes pueden apreciar. Los italianos van a ocupar Abisinia
Bueno, Somalia y Eritrea, rodeando un poco Abisinia. Y eso lo vamos a ver, están acá en la parte derecha en color celeste. Aquí está Eritrea. Bien, y aquí está Somalia. Bien. Ocupan esos territorios. Italia también era un país de muy reciente formación. Los territorios que ocupan no son precisamente los más ricos, ¿no? Pero el objetivo de los italianos era después entrarse a lo que es Abisinia, que era el país africano más importante, porque tenía siglos de duración, era un territorio muy antiguo y además, aquí se encuentra Abisinia. Ese sí tenía recursos interesantes. Bien, entonces, por esa razón, se decidieron meter a esa región con miras a conquistar posteriormente la región de Abisinia. Bien, en 1884, en la conferencia de Berlín, se define que en África ya no iban a valer los papeles para nada, ¿no? Ningún tratado. El país que ocupara un territorio, ese lo tenía. Y entonces era ocupar y colocar su bandera y reconocer formalmente el mandato de una de las potencias europeas, ¿no? Y como ustedes verán en el mapa, ya la mayor parte de las regiones de África están pintadas de color, ¿no? Porque los portugueses, incluso hasta los españoles empezaron a meterse poco a poco en el territorio, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos que Francia ocupa Madagascar y que los italianos intentan conquistar Abisinia, pero en la batalla de Adwa en 1896 son rodeados y vencidos por los abisinios, por los etíopes. Y esa es otra enorme derrota de los europeos en África, que desde la época de Al-Mahdi, que venció en la batalla de Jartum, no se había producido. Bien, de tal forma que Abisinia mantiene su independencia, mientras que la mayor parte del resto de África ya está siendo conquistado por los europeos. Para terminar, los ingleses y los franceses se lanzan sobre la región del Sudán, justamente la antigua zona controlada por el Mahdi, con la intención los franceses de llegar hasta el Mar Rojo y hacer una gran horizontal, digamos, transversal, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Ese era el objetivo de los franceses. Mientras que los ingleses lo que querían era un gran territorio que, empezando por Egipto, llegara hasta el sur y a la larga uniera desde el norte hasta el sur, cortando toda el África en una vertical, podríamos decir, ¿no? Bien, entonces esos eran los grandes planes imperialistas de estas potencias. Y bueno, al final se van a encontrar las dos expediciones, tanto la francesa como la inglesa, en Fachoda, el año 1898. Una partecita, un lugarcito de Sudán. De hecho, los franceses llegan primero, ¿ya? Y los ingleses los descubren ahí y los desalojan, ¿no? Los botan, ¿no? Y eso obviamente no estaba contemplado en la conferencia de Berlín. De acuerdo a lo que se había trabajado en la conferencia de Berlín, si llegaron los franceses y consiguieron la alianza de las tribus locales, ya era territorio francés. Pero los británicos no lo permitieron y los expulsaron. ¿Qué hicieron los franceses? Estaban a punto de declarar la guerra a Inglaterra, pero se daban cuenta que en ese momento Inglaterra era mucho, mucho más poderosa que Francia, ¿no? Entonces no tuvieron más que meter el rabo entre las piernas y dejarles el territorio a los británicos, lo cual también para los franceses era una gran afrenta, ¿no? Una situación intolerable, pero se daban cuenta de que no podían volver a meterse en una guerra por asunto de honor, como ya había pasado con el Imperio Alemán. Por si acaso, con el Imperio Alemán lo que ocurrió fue que
Bueno, con los estados germánicos, en realidad, que formaron el Imperio Alemán cuando fueron derrotados los franceses. Los alemanes o germánicos intencionalmente dejaron que los franceses descubrieran un telegrama donde se insultaba a su emperador, ¿no? Y por lavar su honor, el emperador francés declaró la guerra, ¿no? Pero se daban cuenta que volver a entrar en una guerra por un asunto de honor iba a ser demasiado costoso, así que los franceses en esta ocasión deciden no hacerlo. Bien, así que ese territorio se convierte en británico. Y fíjense que ahora sí, prácticamente toda África ya está ocupada por los europeos. En poquísimo tiempo, toda el África que estaba prácticamente libre, digámoslo, ya queda completamente ocupada. Es un proceso rapidísimo de ocupación. Bien, con eso terminamos el tema de la ocupación de África. Solamente recordándoles que a grandes rasgos la ocupación africana fue un verdadero proceso de colonización, donde se dispuso de una maquinaria militar sumamente superior a las fuerzas locales, que se empezó a aprovechar los recursos a gran escala con amplio aprovechamiento de la mano de obra local, con un uso de métodos de crueldad que en la conquista de América muy rara vez se vio y de hecho en una escala que fue muchísimo mayor, ¿no? Bueno, con eso terminamos esta pequeña lección. Los invito a visitar mi portal académico y continuaremos el tema de los imperialismos en próximos videos. Muchas gracias por su atención.